Mi nombre es Danilo Sangüesa. Mi amigo Pepe Guzmán me ha pedido que hoy, en el lanzamiento de su libro Reconstrucción de Escombros, sea no un moderador, un maestro de ceremonias, me dijo. ¿Qué significa eso?, me preguntaba yo, mientras escuchaba atento a mi amigo, que con ritmo febril y una corporalidad que no se contenía a sí misma, intentaba aclararme. Te paras en el escenario, vas a estar solo tú, pero tienes que ser tú, Danilo, no académico, no psicoanalista, Danilo. Pero ¿quién es Danilo? ¿Quién es ese Danilo que dice Pepe? Él me vuelve a explicar. Quiero que hables de recuerdos, no de textos o de autores, de recuerdos. ¿De mis recuerdos?, pensaba yo. ¿De los recuerdos de otros? Como aquellos recuerdos con los que trabaja Pepe, esos recuerdos de otros que se mezclan con los propios, como en su propia investigación. Mientras escuchaba a mi amigo, recordaba la época en la que nos conocimos. Debe haber sido entre el 2012 y el 2013, con ocasión de un proyecto de investigación y creación llamado Lapsus, abocado a trabajar en torno al malestar en nuestro país, a partir de distintas iniciativas que compartían ese mismo horizonte común: abordar, sitiar el malestar. Ahí coincidimos en la línea de espacio público, en las reuniones que teníamos todos los lunes en la mañana en la Facultad de Artes. Por esos días a mí me interesaba la experiencia del transporte público en Santiago, cómo son los arreglos de los cientos de miles de personas que todos los días deben atravesar la ciudad por 3 o 4 horas, entre la casa y el trabajo y viceversa, entre tumultos, gritos, peleas y empujones. Ahí conocí el trabajo de Pepe, su pasión por el registro, la artesanía con la que escaneaba caras anónimas y fachadas de casas camino al derrumbe. No me acuerdo bien cómo nos hicimos amigos. Recuerdo que me sentí invitado a un grupo que ya estaba andando, en el que además de Pepe estaban René y César. No tengo muy claro qué vieron en mí, pero me invitaron. Me invitaron y yo me sumé. Con Pepe, sobre todo, pienso que yo lo escucho. Me gusta escuchar sus historias. Me canso también, pero me gusta escucharlo. Me canso porque lo que transmite tiene una intensidad, un peso. Pienso que es importante, que hay que escuchar eso que él transmite. Con él, a veces siento que las cosas son desiguales. Yo aprendo tanto y tan poco que le cuento de mí y de mis temas. Pero bueno, por algo estoy acá. A lo mejor eso es. Yo lo escucho y eso es. Los talibanes. Me acuerdo ahora que así nos decía Machuca, un académico y crítico de arte que pululaba en las encinas por esos años y que falleció hace un par de años ya. Nos decía los talibanes, a ese grupo que nos juntábamos los lunes en la mañana a hablar del malestar en Chile. Me gustaba ese apodo. Habrá sido por las barbas, pensaba yo. Ya no le podemos preguntar a Machuca por qué nos decía así. Salgo de mis recuerdos y vuelvo a escuchar a Pepe. Ahora me habla del tiempo que pasó durante la investigación, me habla de sus hallazgos y me habla de sus encuentros. Me habla de la gente del Cerro O'Higgins. Está en el libro esa historia, no la voy a contar acá. Solo quiero mencionar que allí Pepe encontró una inscripción que decía: queremos casas, no ataúdes. Pepe encontró esa inscripción en medio de las ruinas. Estas ruinas. Eso que perfectamente podría haber sido escrito por alguien durante la así llamada reconstrucción, era en realidad una marca de un tiempo anterior, de fines de los 90, de las casas sociales que se llovían y se caían a pedazos, de Pérez Lloma y su familia, de las políticas sociales de focalización,
de los 30 años que precedieron al estallido. Vuelvo a mis recuerdos. El terremoto del 27F. Lo pasé en el matrimonio de un buen amigo, en el Cerro San Cristóbal. Aunque el rugir del cerro era ensordecedor, la mirada elevada y una cierta seguridad que nos daba, lo pienso ahora, el estar arriba de un cerro, porque supuestamente los cerros no se caen, me permitió una distancia con el terremoto. Me permitió mirarlo. Así miré el terremoto. Desde el cerro, los destellos de los transformadores estallando, la ciudad que de a poco quedaba sumida en las penumbras. Horas más tarde llegaba a mi casa. Unos cuantos vasos y platos en el piso, un librero desmayado. No había mucho más daños que lamentar en aquel departamento de Lira con diagonal Paraguay. A la mañana siguiente, en un recorrido errante por las calles del centro, recién me enfrenté a la dimensión de lo que había ocurrido, a las pérdidas de otros, a la pérdida de lo común. Escombros por todos lados, cornisas caídas, árboles sacados de cuajo. El rostro oído de las personas que caminaban, supongo que igual que yo, buscando algo que no se sabía muy bien qué es, un nombre, una imagen para lo perdido. El lento tañir de las campanas de la catedral me hizo pensar en los terrores del Medioevo, en sus usos coloniales y en su actualidad renovada por la condición desgarrada del presente. El trabajo de Pepe, que es un trabajo con el espacio y las cosas extensas, es también un trabajo que recorre el tiempo, porque sabe detenerse en los escombros y en las grietas. Así, su cartografiar se vuelve un hacer historia, la historia de una tierra de temblores, bombardeos y estallidos. Los materiales estallados nos llevan a un tiempo perdido, tiempo de fuerzas titánicas, tiempo de mitos. Allí los elementos dejan de ser símbolos, ellos son pura presencia. El agua que ahoga y barre con todo a su paso. La madera que se hace resto porque sabe flotar. El fuego alimentado por la madera que convoca y hechiza a los que sobrevivieron. Y las piedras que hablan silentes de la catástrofe que no pudo destruirlas. Sigo escuchando a Pepe, que ahora me habla de los testimonios de esas personas que encontró, que hablaban del abandono del Estado, de las promesas no cumplidas, del olvido. Relatos que son una geografía del desastre, de una temporalidad que posterga indefinidamente lo urgente, dejando siempre abierta esa condición dolorosa de la catástrofe. Fugazmente recuerdo a mi fallecido padre, profesor normalista, con sus quejas inacabables sobre la deuda histórica, que el Estado chileno nunca saldó con los profesores. ¿Qué otras deudas significó esa condición histórica? Vuelvo a escuchar a Pepe, que me dice, supongo que frente a mi expresión de incomprensión y frente a mis preguntas insistentes, me dice que hable de mis recuerdos, o que lea un fragmento de su libro, que yo vea cómo resuelvo. Pero también me dice que sí necesita pedirme que hable de una imagen de su trabajo, una en particular, con la que se cierra su investigación. Es la imagen de una gaviota que devora el cadáver de otra gaviota. El canibalismo, me explica Pepe. Todo esto se reduce a unos cuerpos comiéndose a otros cuerpos. Con esa referencia horrorosa al canibalismo, yo me acordé de otra historia, esta vez una historia de mi infancia. Año 88, año 89, primero, segundo básico, por ahí. Mi madre me había advertido, no hay que hablar de política en el colegio. Yo algo sabía, los había acompañado a las concentraciones del No en el Parque O'Higgins. Me despertaba cada mañana con la música de Radio Cooperativa. El diario de Cooperativa está llamando.
y la voz de Sergio Campos que decía las cosas por su nombre. Yo algo sabía. Un día en el colegio, Sepúlveda, un compañero de curso, hablaba de política. Que su mamá le había dicho que Pinochet sí, era un mal hombre, porque se había comido una guagüita. Pero Elwin era un hombre más malo todavía, porque se había comido a 2 guagüitas. No quise decir nada, me acordé de la advertencia de mi madre. La historia de Sepúlveda me parecía inverosímil, pero no quise decir nada. Aún así, su relato me hizo dudar. ¿Quiénes son los malos? Le conté a mi mamá, que tranquilamente me explicó que esa historia era un invento de la mamá de mi compañero, hecho para que él lo entendiera. Eso me tranquilizó, saber que yo sabía. Y me advirtió de nuevo, mejor no hablar. Esta última parte de la conversación con mi madre es la que ahora me parece más inquietante, que no se puede hablar, que hay personas que no quieren o no pueden escuchar, que para entender hay que hablar de unos cuerpos que se devoran a otros. Creí haber entendido esa parte, pero ahora me doy cuenta que no, que eso nunca puede terminar de entenderse. Aún así, el saber, el pensamiento, la memoria, es todo lo que tenemos. ¿Qué hacemos con ese saber de las cosas? ¿Qué hacemos con lo visto, con lo escuchado? ¿Quién hace testimonio del que hizo testimonio? Amigo Pepe, muchas gracias por esta invitación a escuchar lo que escuchaste, a ver contigo lo que has visto. Quiero invitar a que pasen a esta mesa a Roberto Aceituno, psicoanalista, doctor en psicopatología y psicoanálisis, y a María Carolina Pizarro, doctora en filosofía, mención literatura. Bueno, la idea es que esto sea una conversación. Entonces, si les parece, nos podemos dar unos turnos para hablar y luego conversamos. Sí, yo preparé un pequeño texto que me gustaría leer. No puedo dormir porque escucho el mar. Lo primero que llama la atención de este volumen es que el título y su autor no figuran en la portada. Lo que se ve es una imagen compuesta por líneas negras sobre un fondo café. Si doy vuelta el libro, lo que encuentro son más líneas de menor tamaño. Entonces entiendo, es un gráfico producido por un sismógrafo que representa la intensidad de un temblor. Aquí se trata de un terremoto 8.8 registrado el 27 de febrero de 2010, que derivó en maremoto y asoló ciudades. Entre ellas se encuentra Constitución, foco privilegiado de esta indagación artística que nos llega en formato de libro, pero que podría desplegarse de múltiples formas. En el lomo encuentro el título y el autor, Reconstrucción de escombros, de Pepe Guzmán. Miro y leo, que es otra forma de mirar, y descubro que se trata de un gran archivo compuesto por distintos materiales y sus registros. Son imágenes e historias recuperadas, sacadas del olvido, literalmente recogidas del piso. Son los pequeños hallazgos que remiten a las personas que alguna vez los poseyeron, extensiones aparentemente mudas que quieren hablar. Los escombros del terremoto constituyen una narración de pérdida y sobrevivencia, que no solo se compone de imágenes, sino que recoge las voces de los y las sobrevivientes, así como también la de su autor. Se hilvanan en el libro dos relatos, el de la comunidad profundamente afectada y el del artista, que se conecta con su situación vital.
Entre una profusión de estímulos visuales pasa de tanto en tanto la voz del autor. Es una primera persona que genera contexto, pero siempre a pinceladas, dándonos acceso a algunas entradas del diario de su experiencia familiar y personal. También le cede la palabra a las víctimas. Sus decires constituyen pequeñas historias de la propia experiencia personal. Todos son testimonios enmarcados en escenas de encuentro. Son parte de un proceso que no se cierra, que se extiende por 5 años y que se proyecta hasta hoy. A lo largo de la experiencia de su lectura, no obstante, Constitución adquiere sentido poco a poco, desde la dispersión y el caos hasta los atisbos de algún significado. La ciudad y su gente se transforman en un ejemplo emblemático de lo que no debe ser la relación entre el Estado, encarnado en los gobiernos, y su pueblo. Los escombros rescatados a porfía y desplegados en secuencia, entonces, son una forma de protesta, de denuncia del abandono. El libro es el espacio polifónico en el que las palabras se encuentran para que se escuche la voz de los que no tienen voz. El autor caracteriza su trabajo como un ejercicio cartográfico que parte sobre un mapa en blanco. El blanco es el desconocimiento absoluto de lo que se va a encontrar, pero también la tabula rasa que se supone genera el maremoto, desconfigurando el espacio urbano y haciéndolo desaparecer. Constitución invoca a nivel intuitivo. Hay algo en el territorio que llama y que exige que se lo registre de distintas formas. Adquiere sus dimensiones gracias a la manía del cartógrafo que delinea su silueta con distintos aparatos para capturar. Cámara de fotos, de video, escáner, grabadora y otros aditamentos son los instrumentos que permiten la labor y que perfilan desde distintos flancos a Constitución y su precariedad. Son esos registros los que dan origen al archivo heterogéneo que es el libro y que está compuesto por testimonios escritos en piedra, fotografías, proyecciones de fotos sobre distintos soportes, fotos proyectadas sobre el mar, tipos gráficos, diarios sin intervenir y superposición de diarios y fotos, un libro de clases, los escaneos de distintos muros, como la irónica fachada del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, imágenes enigmáticas y sus intentos de interpretación, imágenes que se repiten, como la del niño de espaldas con una camiseta, bandera de Chile. Más objetos, la bandera de Chile escaneada, tumbas de un cementerio escaneadas, donde aparece la frase que sintetiza parte importante de la experiencia: queremos casas, no ataúdes. Fotos de Mideaguas y más banderas chilenas, proyecciones sobre edificios sólidos y provisorios. Y, hacia el final, la secuencia de las gaviotas, que luego sabemos es un video. Haré referencia más profunda a algunos de estos componentes, ya que no quiero extenderme demasiado y menos acotar la sorpresa del encuentro con las páginas del libro. Me concentraré en las piedras escritas, en las proyecciones sobre el agua y en las secuencias de las gaviotas que acabo de referir, puesto que conllevan un sentido simbólico que me interpela. Las piedras escritas, sobre las que se pegan pequeños trozos de papel con textos meganografiados, son las piedras que Pepe menciona al principio del libro, cuando relata la experiencia del encuentro con un grupo de personas que conmemora el 27 de febrero. Profundamente afectado por un testimonio, cuenta el artista, decide alejarse del grupo, momento en que se topa, sin buscarlas, con algunas de esas piedras planas que pueden lanzarse al agua y rebotar. Sin saber qué sentido tienen, las mete en una malla de pesca y se las lleva. Esas piedras se transforman en un leitmotiv que recorre el texto completo. Son frases tomadas de los testimonios orales, que en su brevedad punzante reflejan puntos críticos de la experiencia de los y los testimoniantes. Al correr de las páginas, de tanto en tanto, nos recuerdan que siguen allí. Cuando algo queda escrito en piedra, se fija, permanece. La piedra es la antítesis del viento y la escritura es la inscripción que combate la caducidad del oral. Estos objetos, desde mi punto de vista, son pequeños memoriales. Las proyecciones de fotografías sobre el agua se hacen de noche. Desde un viejo muelle se lanzan las imágenes al mar y se observa cómo se las llevan las olas. El vaivén del agua permite que los rostros aparezcan y desaparezcan, en una metáfora que conjuga la memoria y el olvido, la vida y la muerte. Además de ser un conjunto de imágenes bellísimas, está cargado de sentido. Al mirar las fotos es imposible no pensar en las personas que fueron arrastradas por el tsunami. El mar da existencia y también la quita. La secuencia de las gaviotas, por último, es en principio enigmática. Hasta que Pepe no relata el contexto en que filma la escena, incluso puede obviarse que hay allí un pájaro muerto. El medio técnico libro no permite la visualización de un video, pero este se ha transformado acertadamente en una sucesión de fotogramas que se exhibe en la página completa. Cuando
Cuando supe que el registro era en movimiento, hice un ejercicio de mi niñez. Tomé las páginas entre los dedos y las hice correr rápidamente. Apareció entonces el picoteo de la gaviota sobre el cuerpo de la compañera muerta. Es interesante, por decirlo menos, la comparación entre el efecto que provoca ver las imágenes estáticas y verlas en movimiento. Para mí fueron dos mensajes en uno. El primero llamó mi atención por su belleza, el segundo hizo evidente lo terrible de la escena. Más allá de la metáfora política que el mismo autor propone, es posible ver en este grupo de imágenes una característica esencial del libro. Hay que mirarlo al menos 2 veces, porque la riqueza, tanto de su forma como de su contenido, es enorme. Constituyóse cartografía y aparece ante nuestros ojos, en su dolorosa y al mismo tiempo heroica complejidad. Pepe logra captar la traición del Estado, pero al mismo tiempo hace patentes los vínculos humanos. Sí, yo no voy a leer un texto. Creo que lo que Carolina presenta resume muchas de las impresiones que yo también tengo respecto al libro, a su densidad del libro, a su calidad estética, aunque no esté muy de moda hablar de lo estético, pero encuentro que es un libro muy, muy bello y esa belleza del objeto libro yo creo que se agradece mucho. En ese sentido yo pienso que el libro de Pepe es más que un libro, creo yo, es un objeto memorial, justamente, un objeto que contiene todo un tiempo, el tiempo de todas esas cosas que Pepe nos cuenta, que fueron ocurriendo a partir del terremoto de ese año y lo que siguió después en el trabajo que él mismo fue haciendo. Entonces, creo que no es solo un libro, creo que es un objeto. Y cuando digo un objeto, me refiero a que tampoco es una cosa solamente. Así como las piedras que aparecen en el libro, sobre las cuales están escritos ciertas palabras, tampoco son piedras solamente, son objetos también, ¿no? Es decir, son cosas cargadas de un valor. ¿Sí? Y yo creo que esa condición de las cosas que Pepe recoge y reúne y muestra, ese valor de esas cosas yo creo que es muy elocuente en las páginas del libro. Yo, como sabe Pepe y como sabe Danilo también, hemos trabajado juntos hace harto tiempo en torno a temas que están muy ligados a esta experiencia y entre otras cosas, porque no me voy a detener en todos los detalles, entre otras cosas tiene que ver por supuesto, con el tema de la memoria, ¿no? Y es particular estar lanzando el libro de Pepe en el Teatro de la Memoria, justamente. Y sobre eso tal vez es algo de lo que puedo hablar con un poco más de propiedad, en el sentido que no puedo hablar mucho de la parte artística ni técnica de la obra de Pepe, pero sí puedo hablar con más propiedad tal vez del tema de la memoria, ¿no? Y de cómo admite distintas lecturas, distintas formas de pensarse. Y en algún sentido son formas de pensar la memoria que están muy próximas al ejercicio, a la experiencia de Pepe con su trabajo y con su libro. En ese sentido, a mí me gusta pensar las cosas un poco contradictoriamente, ¿no? Y creo, por ejemplo, a propósito de los recuerdos, que por lo menos desde la perspectiva de mi trabajo, de nuestro trabajo, hay memoria de cosas que uno no recuerda y que por lo tanto hay que separar esa idea de que se tiene memoria solo de las cosas que uno recuerda. Y yo creo que si algo inventó interesante el psicoanálisis, que es aquello de lo que yo me ocupo,
fue justamente pensar que hay una memoria que no es recuerdo, que uno tiene memoria de cosas que eventualmente podrá recordarse que se ligan a otras cosas, a palabras, etc. Entonces, una primera idea que me surge a propósito del trabajo de la memoria que hace Pepe es pensar que hay ahí una memoria que no es necesariamente recuerdo. Y eso me lleva a una segunda oposición, y lo tengo que decir en estos términos que puede parecer un poco teórico, pero es la forma que tengo de expresarme, la de formación profesional, de trabajar en la universidad también. La segunda oposición, la primera es el recuerdo y la memoria, que a mí me parece que el trabajo de Pepe pone muy en evidencia, literalmente diría en evidencia, es la idea de representación. ¿Sí? Yo creo que el trabajo de Pepe, yo creo que el trabajo que hacemos en general con las inscripciones de memoria, ¿sí? No es un trabajo representacional, no nos representamos las cosas. Igual como en los sueños tampoco, pienso yo, uno se representa cosas, uno se figura cosas, uno ve cosas, uno alucina cosas. Eventualmente uno piensa cosas soñando, ¿sí? Pero no se las representa, no son la representación de otra cosa que no está ahí. Yo creo que en el caso del trabajo de Pepe hay algo de ese orden también, ¿no? Y cuando aparece la palabra registro, varias veces aparece en la presentación de ustedes, ¿no? Los distintos registros en los que Pepe sitúa su trabajo, los registros. Yo creo que lo que está a la base de esa idea de registro es, en mi opinión, la idea de inscripción, más que de representación. Es decir, que las cosas, antes de poder pensarlas, incluso antes de poder olvidarlas también, tienen que ser inscritas. Y a veces las cosas no pueden ser inscritas justamente por las razones que Pepe nos cuenta en toda esta trayectoria, ¿no? En todo este relato, ¿cómo decirlo?, nómada, digamos, que hace desde que se pone a recoger cosas en Constitución. Entonces, la segunda idea es esta, ¿no? Que a mí me parece que de lo que se trata es de inscripciones. Y que son inscripciones que son muy importantes, porque sobre todo cuando son inscripciones basadas en una experiencia de catástrofe, de pérdida, ¿no? Hacen posible, creo yo, un trabajo de duelo, que es la tercera idea que me gustaría mencionar solamente. Y no me voy a extender mucho más para que podamos conversar un poco. Entonces, inscribir las cosas permite hacer duelo de ellas, ¿sí? Hacer duelo de las pérdidas implicadas en esa destrucción. ¿Sí? Y yo entiendo este trabajo también como un trabajo en ese ritual, en ese sentido, ¿no? Es decir, para poder hacer el duelo las cosas que desaparecen, y pienso que eso tiene más de alguna resonancia en nuestra historia, para hacer el duelo de quienes desaparecen, yo creo que primero tenemos que inscribir su vida, sus nombres, su historia, y solo desde ahí podemos hacer ese duelo. Y es por eso que la última oposición que me importa destacar es la oposición entre, voy a usar una expresión de Freud, es la diferencia entre duelo y melancolía. ¿Sí? Yo creo que el trabajo del arte, el trabajo de Pepe, el trabajo que intentamos hacer cuando trabajamos con personas, es justamente tratar de pasar de la necesaria melancolía de la pérdida de las cosas a poder hacer un duelo de los objetos. Y yo creo que eso es lo que me parece Pepe ha podido hacer y nos ha regalado también en su libro. Eso. Ahí sí. He tomado unas pequeñas notas de lo que han dicho y voy a proponer un par de puntos
para que podamos intercambiar. En las dos voces que acabamos de escuchar se ha marcado, uno podría decir, el carácter plural del ejercicio de Pepe. La polifonía, los distintos registros, los relatos que se hilan. Un libro que se mira dos veces. Yo pensaba a propósito de eso en la importancia de que eso que Roberto acaba de llamar, ¿no es cierto?, esa tarea de registro, de inscripción, adopte distintas modalidades, distintas formas, distintas texturas, que puedan circular palabras, imágenes, testimonios por distintas esferas, por distintos estratos de la sociedad. Yo creo que a veces, si que, ¿no es cierto?, uno mira, ¿no es cierto?, la historia reciente en estas latitudes, a veces, ¿no es cierto?, nos captura demasiado la falta, los problemas, las contradicciones de los discursos oficiales, como si la tarea estuviese allí y no en esos espacios intersticiales que son precisamente los espacios que uno podría decir ilumina, registra el trabajo de Pepe. Entonces me parece muy interesante su trabajo porque a mi juicio precisamente apuesta a esa proliferación necesaria, a eso que por no dejar de inscribirse no tiene que dejar de ser registrado. Pero también al mismo tiempo pensaba en lo importante que es el horizonte en algún sentido del olvido. O sea, de que aquello, ¿no es cierto?, que por no estar inscrito nos hace falta en este momento, pueda en algún momento y en virtud de un trabajo de elaboración, de creación, de inscripción, pueda quedar de una vez por todas en el pasado. No me refiero, por supuesto, a un olvido amnésico, sino más bien a la creación de un necesario espacio para poder mirar el presente, me podría decir, y a partir de esa mirada construir un futuro. Yo creo que esa materia viva del recuerdo, ¿no es cierto?, no solo de la catástrofe, sino también de los y las que sobrevivieron a ella, es algo que también está presente, uno podría decir, en los intersticios del trabajo de Pepe. Quizás la figura del canibalismo de las gaviotas, ¿no es cierto?, es horrorosa, pero también en un punto, ¿no es cierto?, esa secuencia de imágenes termina con la gaviota viva volando, uno podría decir. Algo ocurrió allí que le permitió sobrevivir. Entonces me parecía muy importante el valor, no sé, pensar el valor, ¿no es cierto?, de esta propuesta en la medida en que se suma un horizonte de trabajos y de esfuerzos por, precisamente, revitalizar, por dar voz, por movilizar, uno también podría decir, a propósito de esos movimientos incontrolables que fueron el origen de todo este trabajo. Cómo, ¿no es cierto?, ese movimiento vuelve a reintroducirse sin que quede en ese lugar, ¿no es cierto?, de lo traumático, de la pura repetición. Eso quería comentar. A mí me gustaría comentar algo que aparece en esta reacción tuya, o por lo menos yo así lo percibí, ¿no? Y que tiene que ver con un gran mérito de este libro y del trabajo de investigación de Pepe. Y es que no se resuelve en un relato unitario y por lo tanto no es una versión única de la catástrofe, del terremoto y del maremoto en Constitución, ¿no? Sino que tiene la virtud de abrirse a esos distintos relatos y así también de ocupar
muchas materialidades y formas de registro distintas que no cierran nunca, ¿no? Entonces me parece a mí que eso no solamente es un ejercicio muy verosímil, sino que además es muy respetuoso de esas voces particulares y también, digamos, va a contrapelo de lo que suele ser una versión oficial o un discurso de cierre, ¿no?, de determinados procesos. Creo que ahí hay una... Y es lo que pasa, ¿no?, cuando uno empieza a hojear el libro, ¿no?, puertas que se abren, ventanas que se abren, ¿sí?, y no esta pretendida y artificiosa totalidad, ¿no? Eso no está. Sí, yo estoy súper de acuerdo con esa idea. Es curioso porque el libro es un libro enorme, pero al mismo tiempo es un libro muy fragmentario en cierto modo, ¿no? Entonces, uno lo mira así por fuera y diría que se va a encontrar con una especie de tratado de imágenes sobre el terremoto y el tsunami. Y en realidad tiene una construcción muy caleidoscópica, por así decirlo, ¿no? Y creo que tiene un poco que ver con lo que tú decías, ¿no? Que permite ser fiel al esfuerzo, yo diría, cartográfico, ¿no?, que está a la base de su investigación y de la publicación del libro. Yo me acuerdo que Pepe ha presentado varios trabajos previos a esta obra impresa, digamos. Y algunos a mí me han sorprendido mucho. No sé si de repente se mostraron en algún momento, no lo he visto. Había un trabajo con, ¿te acuerdas, Pepe, de agua, ¿no?, que tenía que ver, evocaba más bien el tema del tsunami más que el terremoto. Esa imagen para mí fue muy inquietante verla y escucharla, porque recuerdo que había un sonido en el juego. Entonces, tal vez podría agregar a lo que ya decía el tema de los elementos, ¿no? Creo que Danilo lo decía en algún minuto. El sonido del agua, los sonidos en general. O sea, llegamos hasta las voces, como que las palabras todavía no... Por supuesto que están en el libro, de hecho, hay textos escritos, pero están escritos bajo la forma de voces, más que de relatos o palabras. En fin, yo quería agregar ese punto. Bien, agradecemos la presencia de los comentaristas acá presentes. Ahora dejamos con ustedes a Jorge Campos, músico, compositor, maestro y profesor, con 40 años de carrera en grupos como Congreso, Fulano y Santiago del Nuevo Extremo. Una cultura telúrica incluso. Entonces, lo que voy a hacer acá es una especie de capas sonoras que junté a partir de una grabación de unas latas que estaban sonando en el terremoto del 17F. Y
a intentar armar un ambiente para después dar paso a una lectura de las piedras parlantes.
No puedo dormir porque escucho el mar. Cuando las piedras salen. Cuando la memoria vuelve. Nosotros estamos mal, pésimos. Cada día estamos peor. Tenemos que cantar hasta que las velas no ardan, o hasta que dejemos la tumba. Me da pena mi pueblo. Yo encontré cualquier cadáver. Los pescados nadando en la casa. Las fotos de toda la gente estaban botadas en las calles. A esta hora nosotros estábamos vivas. A mí me variaron el paisaje. Me puse bueno para el trago. Los bancos asesinaron a la gente. El mar venía entrando junto con los gritos de la noche.
Aquí nos han mentido mucho. Usted, cuando va al campo, habla con un viejito, él dice si algo va a pasar. Cuando hay paz y tranquilidad, viene destrucción repentina. Yo tengo que atravesar todas estas casas para ir a bañarme. Yo antenoche no aguanté más y me puse a llorar como a las 2 de la mañana. Estamos así todo el mundo. Llegué muy maltratado y me acosté. Sentí que algo cayó y luego se apagó la luz. Tenemos miedo de que nos construyan nuevamente, que algo se va a caer, Salieron muchos milicos en la calle. No he vuelto a comer pescado. Nos tratan como títeres. Cuando usted fija la mirada, ve las calles cruzadas. No se podía pasar ni a pie. Llegó a saltar de lo espiritual que estoy. Los ataúdes estaban en las calles. Los ataúdes estaban en las calles. Llego a saltar de lo espiritual que estoy. Las fotos de la gente estaban botadas. Las calles se llenaron de milicos. Las calles se llenaron de milicos. Hasta el día de hoy no puedo dejarlo. Estoy como muy emocionado de este momento. Muy agradecido también de este espacio, de tener el privilegio de haber inscrito este trabajo acá en la memoria, en el Teatro de la Memoria. Agradecer al gran Jorge Campos, quien aventuró en una noche junto a un gran amigo que anda por ahí, Carlos Alarcón. Le entregamos el libro y aventuró en querer acompañarnos hoy. A Camilo Rosell, amigo, colega de investigación, por también haber querido participar de esta puesta en escena de este libro. Danilo Sangüesa, compañero también de largas conversas y pensamiento en profundidad, al gran amigo Alberto Lizalde,
que siempre nos acompaña con su generosidad, a Karin Bock, mi compañera, a mi hermana, que siempre está acompañándonos, a Roberto Aceituno, Carolina Pizarro, Andrea Yoch, René Valenzuela. Se me van a ir muchos nombres, pero creo que ayer me decían si con este libro cerraba un proceso, y me quedé pensando en que los libros están para abrirse. Entonces creo que esto no es un cierre de proceso, no es un cierre de término de un proyecto, sino más bien es el inicio de muchos otros. Así que muchas gracias por haber asistido y habernos acompañado. Se me fue un pequeño detalle, que este libro no hubiera podido tener forma si no hubiera sido el trabajo también de nuestra querida Claudia Guerra, que fue la diseñadora del libro. Así que un gran aplauso para ella.